través de dos vías, que es el Moodle y un link que van a poder descargar del Facebook de la cátedra. ¿Cuál es el Facebook de la cátedra? PowerPoint Neuro 2021. Ese Facebook de la cátedra, ese jueves a la siesta, va a estar la explicación de cuánto tiempo van a tener ustedes para resolver el parcial. Una vez que lo resuelven, el mismo Google, el formulario lo contesta. Ya ahí automáticamente ustedes o pasan a ser felices o a tener un colapso. Pero bueno, eso lo definimos después. Y después lo tienen que enviar al resultado a la profe de la comisión correspondiente. En caso de que no estén en ninguna comisión, porque hay gente que no está en ninguna comisión, envíenlo a mi correo personal, que es ileanapaira@gmail.com. ¿Sí? Eso hay que hacer. Y que para consultas o lo que fuera, yo personalmente voy a estar en una llamada como si fuera el común. Cada profe de sus respectivos prácticos seguramente les dirá lo mismo. Yo creo que las profes van a hacer ese esfuerzo de estar conectadas ese día. Ahí va a ser una llamada de cada profe. ¿Me siguen? Va a ser así. Bien. No va a ser difícil, ustedes yo creo, o sea, ténganse un poquitito de confianza. Ya han rendido múltiple choice. No es la primera vez. Sí, pero no neuro, profe. Pero no esto, neuro. estar hablando de esto ya genera ansiedad. Bueno, un solo tips. Después le doy un neurotips para lo último. Un tips. Ustedes leen una pregunta y en eso ayúdenme, Magalí o Gustavo, si leyeron en otro momento, o Facundo. Ustedes leen una pregunta y de las 5 opciones, de las 4 opciones, ¿están seguros de una? La marcan. El peor error en múltiple choice es volver sobre la pregunta. ¿Por qué? Porque ponés en duda, ¿sabes? Volvés sobre la pregunta, sí te sobra tiempo. Si no te sobra tiempo, Tienen que, sí, es tal cual lo que está diciendo, pero fíjense por favor que no se vaya. El otro día se colapsó en un parcial, colapsó Moodle. Yo lo envié 2 minutos antes y me figuraba como que estaba todo sin marcar. Empecé a marcar rápido, se saturó digamos, el enlace y me figuró como que no lo hice, no sé. Por eso Magali, que vamos a usar las dos opciones, vamos a usar Moodle porque la facultad nos pide, y por el otro lado va a estar el link en el Face. Por eso van a estar las dos opciones. O sea, vamos a usar esto porque la facultad nos dice que usemos ese aula, punto. Pero vamos a usar la otra porque es el marco en el cual nosotros nos comunicamos. Sí, esto que vos decís, Magali, no pasó en una sola cátedra, pasó en una compañía de ustedes, comparto por ahí, están dentro de mi Facebook personal, decían a qué, viste, se comunicaban entre ellos y decía, ¿a qué profe se lo mando? No sé a quién mandárselo, por favor. Aparte, una ansiedad, y yo, lo que hice, yo mandaba mail, nadie me contestaba, al otro día tenía un mail como 2 horas antes de rendir, que habilitaron otra mesa. Leí todo otra vez y no puede ser, repasé. Cuando entré al link a la hora de rendir, abajo estaba mi nota, me quería morir. Pero bueno, ya estaba aprobada, digamos. No, eso, Magali, gracias, después te paso el arancel de la terapia, porque eso a uno, a los que nos llevamos, a los que intentamos llevarnos bien con la tecnología, eso a mí me da placer, porque yo también, por ahí mando correos que vos después decís, mirá lo que hice, pero bueno, es lo que teníamos que hacer. Bien, bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Qué tema íbamos a dar hoy? Circuito funcional. Circuito, muy bien, circuitos funcionales. ¿Cómo van con los prácticos? En mi cátedra estamos un poco atrasados, pero bien. Bien. Bueno, ¿qué significa atrasados? Brisa, ¿qué significa atrasados? Camila. Bueno, Gustavo, gracias. Creo que no me acuerdo si las 5 o las 6, porque bueno, no habíamos tenido
algunas clases por esa semana que se tomó parcial, y después hubo un par de inconvenientes, y bueno. Claro. Bien. Bueno, si alguno más quiere decir algo, lo escucho. Ariana Casenueve, buenas noches. ¿Anda bien? Buenas, profe. Estoy acá hace rato igual, pero estaba callada nomás. No, está bien, está bien, está bien. Bueno, hoy vamos a desarrollar circuitos funcionales neurobiológicos y para desarrollar circuitos tenemos que plantear y repasar algunos temas. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, profe, ¿qué página era? Ay, qué bien. Miren, miren. La 87. Muy bien. Aprendí de ustedes a traerme todo porque después me pasa que tengo que salir y queda horrible que uno salga. Pero bueno. Profe, Circuito una es la consulta. 6, sí, Alejandro, circuito es la 6. Profe, una consulta. Sí, ¿quién habla? Juanjo, quería preguntarle porque la profe Cortés nos dijo que se iba a tener en cuenta hasta dónde llegábamos en las diferentes comisiones porque sabía que en el teórico íbamos un poco más adelantados. ¿Eso va a ser así en el parcial que vamos a tener? ¿O ustedes se van a poner de acuerdo en las preguntas? ¿O después cada profesor ve en la nota? No, perdón, Juanjo. La idea es que sea lo más justo para todos. Por eso yo agradezco muchísimo que hoy estén conectados, porque lo que nos vamos a poner de acuerdo intracátedra es hasta qué punto de las guías llegaron a los prácticos. Y se va a tomar hasta el punto de la guía en que llegó, digamos, la comisión más baja, por así decirlo. Pero no para bajarle, para nivelar para abajo, como se dice a la secundaria, ¿sí? No, sino para hacer lo más justo posible. Porque hay comisiones que van mucho más adelantadas y hay otras comisiones que van más retrasadas. Entonces, lo que nos vamos a poner de acuerdo es, bueno, hasta dónde llegaron, cuál es el punto de encuentro en el cual todas las comisiones llegaron. Y hasta ahí se toma, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Me parece lo más correcto. Claro, es que es lo que acabo de decir. Bueno, acá estamos con la presentación. ¿Se ve? Sí, profe. Y empezamos con los mismos comentarios así del más allá, que por ahí son medio extraños. Bien, el título de hoy es Circuitos Funcionales Neurobiológicos. ¿Han leído algo? ¿No? ¿Más o menos? La verdad que no, profe. Me puse a repasar. ¿No? Yo hoy no, estoy en 0 hoy. Volví porque me había olvidado de algo muy importante, que es iniciar la grabación, más allá de que yo sé que varios de ustedes están grabando. ¿Sí? Muy bien. Bueno, volvamos acá a circuitos funcionales neurobiológicos. ¿Ven bien la diapositiva? ¿La amplío? ¿Qué les parece? Ahí se ve bien igual, yo la veo bien. Bien. Lo que no alcanzo a ver son las letras, digamos. Las letritas están muy, muy chiquitas. Bueno, bárbaro. Voy acá
a la presentación y te la amplío. Sí. ¿Qué significa? ¿Para qué yo retomo en este punto? Y si ustedes siguen tanto las guías como los teóricos que veníamos trabajando, es como que se salta de un tema como es neurotransmisión a circuitos funcionales neurobiológicos. ¿No? Es como que se pierde, o yo alumno tomo el cuadernillo, porque me pasó, y digo, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo veníamos con un tema? Veníamos con neurotransmisión, veníamos con sinapsis, veníamos con farmacología, veníamos con agonista, y ahora pasamos a este tema. Por eso la intro que estoy haciendo ahora. Entonces, el título de circuito funcional neurobiológico sería empezar a integrar lo que es la parte anatómica, que la dejamos allá atrás hace un montón, cuando dimos toda esta de la división de los lóbulos y todo lo demás, y un montón de cosas. Después pasamos a cómo funcionaba esa neurona, que sería sinapsis, y después pasamos a qué era cómo se transmitían los mensajes, que era a través de la sinapsis eléctrica y las sinapsis electroquímicas. Entonces ahora es como que tenemos que hacer la interrelación de esas tres cosas. ¿Se entiende? Por eso el título. Y por eso, más allá del dibujo y las letras, no te preocupes, Gustavo, tenemos que ir a ver de conceptos, y ahora sí, les voy a pedir ayuda porque yo estoy viendo la presentación más amplia, un repaso de conceptos que habíamos dado antes. ¿Sí? Bien. ¿Ahora lo ven mejor ahí o sigue la misma situación? Yo lo estoy viendo igual. Pero es una división de los lóbulos, ¿o cuál pregunta? Es una división de los lóbulos. Bien. Bien. Vayamos a definir circuito neuronal y después paso a un repaso para entender esto. ¿Puede ser? Sí, profe. Vale. Sí, profe. El tema de hoy que nos ocupa se llama circuito neuronal. ¿Qué es un circuito neuronal? Un circuito neuronal es un conjunto de conexiones sinápticas ordenadas que se produce como resultado de la unión de las neuronas entre sí y a otras que neuronas en sus regiones correspondientes tras la migración neuronal. Ahí ya tienen tres conceptos para subrayar. Recuerden, debería decir, que el crecimiento dirigido de los axones y el reconocimiento de las estructuras blanco producen sinapsis que están mediados por el cono de crecimiento, que es una especialización en el extremo de cada axón en crecimiento. Este cono de crecimiento detecta y responde a moléculas de señalización, que pueden ser de retraimiento, giro o continuación, que identifica las vías correctas, prohíbe las incorrectas y facilita la formación de sinapsis. ¿Por qué vuelvo a recordar esto? Porque estos dos párrafos de abajo me tienen que ordenar el concepto de circuito. ¿Cuál es el concepto del circuito? Que son conexiones sinápticas ordenadas y que conectan regiones tras la migración neuronal. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora viene el repaso, ¿sí? ¿Se acuerdan del concepto de disposición? Había dos disposiciones. ¿Cuáles eran? La disposición Histológica y funcional. funcional. Ahí está. Muy bien. Entonces, repasemos acá la histológica, que era histológico laminar, y que tenía 6 capas, que eran las fibras aferentes, las interneuronas, las neuronas de asociación y las neuronas eferentes. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien, subrayen de acá dos conceptos fundamentales, que es la interneurona, que dice sus axones son corticales, son solo corticales.
Y en esos presentan ejemplos, serían las células estrelladas, que es de la capa número 4, las células horizontales de la capa número 1, las células de Martinotti de las capas más profundas y las piramidales 2 y 3. Y después aparecen las neuronas de asociación, cuyos ejemplos son las células piramidales 3 y 5, que se comunican con otras áreas de la corteza. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Y ahí, ¿se acuerdan del dibujito este? Y pasamos al repaso de la otra disposición, que era funcional o columnar. ¿Entendieron? O sea, a ver, alguien, por favor, me diga qué entendió por disposición funcional o columnar. Que la información se produce verticalmente en dirección vertical a través de las 6 capas que marcan la disposición histológica, formando columnas de neuronas. Bueno, cada columna tiene una función específica. Genial. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? ¿Nadie más? Bien. ¿Qué es lo que me tiene que quedar de esto? Es de esta plantilla lo que dice acá abajo. La corteza sensorial, las neuronas de una misma columna responden a un mismo estímulo. En la corteza motriz, las neuronas de una misma columna se relacionan con la actividad de un solo músculo. ¿Para qué? Para ir avanzando en concepto y así pasamos a las divisiones funcionales de la CC. ¿Qué es la CC? La corteza cerebral. Entonces, aparte de dividirse en capas y subir la información en columna, a medida que se va organizando nuestra corteza cerebral, esta se subdivide en 3. Las áreas primarias, las áreas secundarias y las áreas terciarias o de asociación. Y como en ese dibujo primero que teníamos acá, volvamos, fíjense que en este dibujo acá, de su izquierda, tienen el lóbulo frontal, que coordinaba este lóbulo frontal. ¿Qué tipo de información recibía y qué coordinaba el lóbulo frontal? ¿La motora? Muy bien, el lóbulo parietal. ¿Qué tipo de información? Sensitiva. Sensitiva, el lóbulo temporal. La audición. Muy bien. ¿Y qué más? Y con la memoria. Con la memoria. Muy bien. ¿Y el lóbulo occipital? Con la visión y la representación temporovisual. No me quiero acordar. Visoespacial. Pero muy bien, muy bien. Y nos faltan 2 que acá no están mencionados. Entonces, la información llega primero a las áreas primarias. ¿De qué? De nuestra corteza cerebral. Por eso volvemos acá y desarrollamos un poco la división funcional de esa corteza cerebral. A esas áreas primarias de agrupación de neuronas, o áreas, áreas sensitivas primarias, se la define como áreas especializadas en la recepción de la información. Por eso tenemos, ejemplo, la S1, la A1 y la B1. S1 quiere decir área sensitiva primaria, área auditiva 1 primaria, área visual 1 primaria. ¿Estamos hasta ahí? Estas áreas primarias
contienen unidades funcionales. ¿Y qué son las unidades funcionales? Las unidades funcionales son las neuronas especializadas en captar esa información y poder trasladarla desde el órgano, por ejemplo, el ojo, el oído. Fíjense lo que serían las unidades funcionales de la piel, ¿no? A ver más adelante, ¿qué sería la corteza somatoestésica? Entonces, esa unidad funcional se llama unidad sensorial, en el caso, por ejemplo, del lóbulo parietal, y unidad motora en el caso del lóbulo frontal. ¿Qué quiero decir con unidad funcional? Quiero decir con neuronas especializadas en captar del medio externo la información, o sea que en otra clasificación podría también, en vez de poner la unidad funcional, serían neuronas aferentes. Y se relacionan directamente con los sentidos. Neuronas gustativas, neuronas somatoestésicas, neuronas auditivas, neuronas visuales, neuronas del sistema vestibular. El sistema vestibular tiene que ver con el equilibrio. Entonces tenemos unidades sensoriales, y un ejemplo estaría las unidades sensoriales cuya información llegan al lóbulo parietal, y como es un área primaria, van a llegar primero al área sensitiva 1. Y por ejemplo, la unidad motora sería la primera unidad funcional. Si es motor, ¿de qué lóbulo está? ¿El frontal? El frontal, muy bien, lóbulo frontal, y que ahí se empieza a gestar la respuesta motora. ¿Me siguen? Entonces, como se empieza a gestar la respuesta motora, se pasa a la coordinación con las áreas secundarias. ¿Cuál es la función de las áreas secundarias? La función del área secundaria es codificar la información recibida. Entonces, por eso se empieza a conectar a través de las diferentes sinapsis y a través de los diferentes circuitos, si lo queremos poner en otros términos, con las áreas secundarias. Ejemplo de las áreas secundarias sería la S3, somatoestésica tercera, la A3, auditiva tercera, la B3, visual tercera. ¿Sí? Y por último tenemos las áreas terciarias o de asociación. ¿Y cuál es la función de estas áreas terciarias o de asociación? Es la programación, ejecución de las actividades motoras y del comportamiento. Tomé una cita del libro viejo y que dice: la esencia, estas áreas terciarias son la esencia del cerebro asociativo y la base de la actividad mental. ¿Les gustó? Página 89 del libro viejo, por eso dice viejo la plantilla. Sería página 91. ¿Estamos de acuerdo? Y en esto, el ejemplo de una de las áreas de asociaciones más importantes de nuestro cerebro es la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal es aquella corteza en donde se asienta lo más humano de de lo que ha desarrollado el Homo sapiens. Conducta y emociones también controladas. ¿Puede ser? ¿Cómo? Conducta y emociones también controlaba esa zona, ¿no? Claro. Vuelvo a repetir, la corteza prefrontal viene a ser el mayor desarrollo del Homo sapiens a esta altura de la humanidad. Esta de las emociones que vos decías, no sé quién me está hablando, pertenece a otra área de asociación grande y funcionalmente importante, que es la corteza límbica. ¿Sí? Yo en esta plantilla mencioné solamente una, porque
A mí me gusta mucho desarrollar el prefrontal, pero son tres: la corteza prefrontal, la corteza occipito-parieto-temporal y la corteza límbica. La última tiene que ver con las emociones. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Mucha información para 10 minutos? Sí, pero se entiende. Bueno, eso es re importante. Bueno, continuemos. Acá tenemos una plantilla, ¿se ve o el gris quedó muy difuso? No, profe, no se ve casi nada. Está en el libro la imagen. En el libro está en la página 88. Presten la atención a esta imagen. Yo quiero que le presten atención y búsquenla a donde dice fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Fibras de asociación son estas fibras que nosotros recién presentamos, que vienen a ser las fibras que unen las áreas secundarias. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Encima está escrito en inglés en el libro. Ay. Sí, en la mía también está escrito en inglés. Profe, ¿Pero ¿cómo se entiende algo? que las fibras de asociación son las que, o sea, las que unen a la segunda área, a la área secundaria? Generalmente la fibra de asociación une el área primaria con la secundaria. ¿Sí? Las fibras comisurales son las que unen los interhemisferios. Y las fibras de proyección, que no fueron mencionadas en la descripción, pero sí es importante que ustedes lo sepan, son las fibras que unen, básicamente, áreas más extensas. Les leo uno de lo que tienen ahí, y espero que la copia esté bien, que por ejemplo dice, tracto córtico vulvar, segunda, esperen que vuelvo, segunda, de fibras de proyección, segunda oración. ¿Lo pueden leer? Córtico vulvar tract. Sí, profe. Bueno, tracto córtico vulvar también es una asociación de fibras que pertenece, esto es un ejemplo, no lo vamos a tomar, porque esta fibra de proyección y el tracto córtico vulvar es importante recién cuando demos motor, ¿saben? No se asusten. ¿Por qué? Porque el tracto córtico vulvar, como su nombre lo indica, que es esto lo que yo quiero que ustedes observen, conecta la corteza córtico con el bulbo. ¿Sí? Entonces, es una fibra de asociación y podría llegar a estar dentro del área terciaria. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo de nuevo, profe, la pregunta? Sí, por favor. Es una fibra de asociación más allá que sea una proyección, ¿no es cierto? ¿Por qué es una fibra de asociación? ¿Qué conecta? Las áreas primarias con las secundarias. Y sí, Porque está ¿qué conectando parte zonas de- distintas, está como intermediaria, digamos. ¿Cómo, Magalí? Está como intermediaria, ¿puede ser o no? Claro, pero está bueno lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque conecta áreas de la corteza, su nombre le indica córtico, con el bulbo. ¿Me siguen? Entonces, conecta un área primaria, que vendría a ser la corteza, y si estoy hablando de qué sistema motor es el área frontal, y fíjense el dibujo, con un área que viene a estar bulbo. ¿En dónde estaba el bulbo? En el tronco. En el tronco, ¿para qué? Para producir una respuesta motora. ¿Me siguieron todo lo que fui dando?
Yo sí, profe, pero me queda ¿El una duda. bulbo ¿En sería un realidad área pertenecería? secundaria? ¿Qué preguntaste, Nazarena? Perdón, Magali. Magali, ¿qué preguntaste? No, no. Preguntá, tranquila, Yo pregunté si en este caso sería, usted marcó la corteza como el área primaria, entonces el bulbo sería como el área secundaria que conecta. Más que el ¿O área no? secundaria que conecta sería la estructura secundaria que conecta, sí. Sí, es la estructura secundaria que conecta para emitir la respuesta. Gracias, profe. Bárbaro. Magalí. No, yo iba a preguntar que en realidad a qué parte pertenecerían las proyecciones de las fibras. Las proyecciones que estás, te contesto, pero es solo ejemplificador acá. Esto se va a dar en motor. Eso pertenecería a los tractos motores. Sí, me parece que es del tema de vías de conducción. Fíjate que tiene que ver con cómo, sí, pero yo lo traje acá para entender cómo las áreas se van conectando y cómo se va dando la respuesta. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Sí, no te me adelantes tanto, no se me adelanten tanto. ¿Sí? Bien. Sigamos. Bien. Y acá es la imagen ampliada de lo que estábamos dando anteriormente, que Gustavo me la pedía ampliada, pero de esta diapositiva, lo que yo quiero es que vuelva el repaso que dimos anteriormente. Las funciones del lóbulo frontal, que básicamente tenían que ver con lo motor, y que de acá tenemos el córtex primario, que es motor, y el córtex prefrontal, que viene a ser, ¿qué área de asociación? Terciaria. Terciaria, muy bien. Acá tenemos el córtex, el lóbulo parietal con su córtex somatosensorial primario, entonces sería un área de asociación. Primaria. Sensitiva. ¿Cómo? Y sensitiva, primaria y sensitiva, las dos cosas. Y que el área secundaria estaría más o menos ahí, donde dice lóbulo parietal, y el área terciaria, donde dice córtex de asociación somatosensorial. ¿Me siguen? ¿Para qué volví a poner esta figura? Para volver a ejemplificar lo que veníamos diciendo antes. ¿Se va entendiendo mejor? ¿La idea pedagógica está resultando o estoy confundiendo? Sí, sí, se va entendiendo, profe. Bien. ¿Se entiende, profe? Bueno, esa es la idea. Por ahí, viste, la repitencia sirve, pero avísenme. Y acá llegamos a lo mismo que veníamos diciendo antes, con mejor edición, por así decirlo. ¿Se alcanza a ver, por ejemplo, SM1, SM2? Sí. Bien. Y si yo digo SM1 y abajo dice sensitiva motora, ¿qué área sería? ¿Primaria o secundaria? ¿Primaria? La SM1 sí. ¿Y la SM2? Y secundaria, profe. ¿Por qué? Aparte del 2. Puede ser Para que ustedes. ¿Sí? ¿Los escucho? puede ser por eso de las fibras de asociación que unen la primaria con la secundaria. Por la fibra de asociación, fíjense dónde está ubicada. ¿Ven que está acá, cerca de la cisura de Silvio? Y que pertenece y está muy, muy pegadita al área auditiva primaria y está muy pegadita al área de lectura. También la ubicación topográfica le va a dar indicaciones a ustedes cuál es primaria, cuál es secundaria y cuál es de asociación. ¿Sí?
Profe. Sí. ¿Cómo, profe? ¿Cómo nos damos cuenta mirando? Mirando cómo Me están. perdí. La primaria siempre va a estar más cerca de la división original, o sea, la parietal detrás de la cesura de Rolando. ¿Sí? La que le sigue, la S2, un área de asociación secundaria, la que está ahí abajo y bien cerquita de lo que es el área auditiva 1 y de lo que es el área del lenguaje y de la lectura, que está en marrón. ¿Lo ven? Sí. Bien. Y el área terciaria, fíjense la cantidad de flechitas que tiene, sobre todo el prefrontal, que está en verde y que de este lado izquierdo dice prefrontal, control inhibidor del comportamiento, inteligencia superior. ¿Me siguen? Profe, o sea que los números romanos corresponden al área. El número romano corresponde al área. Muy bien, ese es otro tip. Y en la plantilla que pusiste, en la anterior, creo, no sé si copié mal o qué, pero cuando explicaste el área secundaria, había dos, sensitiva tercera, auditiva tercera. Yo anoté así. Porque la auditiva tercera implica la secundaria, tenés razón, la auditiva tercera implica la secundaria. Yo siento que me perdí en algún momento. La primera. Sí, me parece que yo también ahora. Tienes razón, muy bien. ¿Por qué? Porque la auditiva terciaria después se va a ampliar para poder conectarse con lo que sería la segunda área de asociación, que es la occipito-parietotemporal. ¿Me seguís? Más o menos. Bueno, estamos. No termino de comprender los números, pero bueno, me quedo con eso que si ven el número romano Escúchame, si les resulta mejor, táchenlo y pongan S1, donde dice S3, ponele S2, A2 y B2. ¿Sí? Buenísimo, dale. Fíjense que la visual se entiende mejor. ¿Vieron las áreas visuales? Vieron que la 1, que sería sí, que profe. información cruda, por así decirlo, está en un lila más oscuro. La B2 está en un lila más claro y la B3 está en un lila más profundo. Y la flecha esta que va acá es la que se convierte en área de asociación. ¿Me siguen? Y esa pertenecería a la tercera gran área de asociación, que es la occipito-parietotemporal. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Bueno. Magalí, ¿te volviste a ordenar? ¿Volvimos? Más o menos, profe. Me parece que le voy a pegar una buena leída después y como que me quedé en el inicio, en la división, y que uno comunicaba al otro, y después ya se me hizo, no sé, un enredo. Cualquier cosa volvemos. ¿Te parece? Yo estoy igual, pero es porque tampoco leí, la verdad, esta vez. Bueno, bien. Acá volvemos a mostrar lo mismo, pero en otro tipo de corte. Esto es un corte transversal. ¿Sí? Y se ve de adentro, estas flechitas negras, ¿qué serían de acá adentro? Acá en el medio, ¿qué sería? ¿Vieron que dice vía temporo cingulada y parieto cingulada? Esta vía temporo cingulada y parieto cingulada es un ejemplo de cómo se comunican el área sensitiva primaria y el área sensitiva secundaria, ¿con qué? Con el área prefrontal, que termina ejecutando y decidiendo cómo se ejecuta el movimiento. ¿Sí? Es simplemente para mostrarle cómo uno
lo da separado para poder estudiarlo, pero que eso se comunica todo el tiempo. ¿Me siguieron? Sí, profe, es cómo viaja la información y cómo vuelve, digamos, de Justamente. un lugar al otro. Ujú. Ahí está, ahí está. Bien, eso era lo que quería, el efecto que quería lograr. Bien, y acá llegamos a poder desarrollar el área, vuelvo a repetir, por eso la plantilla del ejemplo, que las otras dos áreas funcionales, como la corteza occipito-parieto-temporal y la corteza límbica, también son importantes. Por supuesto que son importantes. Pero nosotros, y permítanme volver, fíjense cómo decía, área tercera de asociación, programación y ejecución de las actividades motoras del comportamiento. Y que yo puse como ejemplo de la corteza prefrontal, que es la esencia del cerebro asociativo y la base de la actividad mental. Por eso me voy a detener en desarrollar las partes de esa corteza prefrontal. ¿Sí? Estas partes, esta gran área de asociación, que es la corteza prefrontal, se divide básicamente en 3 grandes sectores, por ahora. Este es la corteza prefrontal dorsolateral, que está acá arriba, en verdecito claro, ¿lo pueden ver o está muy, muy clarito? Se ve, profe. Bien, y eso viene a ser lo que nosotros tenemos, lo que vulgarmente le decimos la sien, ese hoyuelito al lado de la frente. Esa es la ubicación del hueso de nuestra corteza prefrontal dorsolateral. Esta corteza prefrontal regula las funciones ejecutivas, la resolución de problemas y los análisis. O sea que cuando ustedes estén intentando resolver el examen la semana que viene, esta corteza prefrontal va a estar sinaptando a 2 manos. Así, perdónenme que sea muy inespecífico el término. La corteza prefrontal dorsolateral. Después le sigue la corteza orbital u arbitraria, que es la que regula los impulsos, compulsiones e instintos. Esa corteza prefrontal está detrás de nuestras cejas, ¿sí? Y viene a ser algo así como aquello por lo que Freud soñó toda su vida, lograr encontrar la ubicación anatómica del superyo. Esto sería algo así. Después tenemos la corteza cingulada anterior, que se divide en corteza cingulada anterior ventral y corteza cingulada anterior dorsal. La corteza cingulada anterior dorsal regula la atención selectiva. O sea, aquellas cosas a las que usted les presta atención y otra las pasa por alto. Ejemplo, prefiero, qué sé yo, mirar una película que entender determinados temas. Y la corteza cingulada anterior ventral regula las emociones. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿puede repetir la de la dorsal? La dorsal regula la atención selectiva. Ejemplo, vos me estás prestando atención a mí y todo lo que pasa a tu alrededor en tu casa, la vista, el oído, hasta el frío que estás sintiendo, tus neuronas y tu registro lo siguen teniendo. Pero básicamente le vas a prestar atención a lo que estás escuchando referido a la materia. ¿Me seguís? Sí. Bien. Y la corteza cingulada anterior ventral regula las emociones. Profe, disculpe, ¿eso está en el libro? Sí. Lo estaba buscando y me parece que no. No, eso yo se lo agregué, ¿para qué? Tranquilícense, pero eso yo se lo agregué para reforzar el concepto de áreas de asociación, ¿sí? Y porque esto es la introducción de futuros temas como, por ejemplo, funciones cerebrales superiores.
Tranquilícense. Si no pasa nada. Seguimos con el área prefrontal y tienen 3 divisiones que son muy importantes, que es el área prefrontal ventromedial, que la volvimos a mencionar, que regula la emoción, el hipocampo, otra estructura muy importante que tiene que ver con los procesos nemésicos, y la amígdala, que regula la ansiedad y el miedo. ¿Sí? Esta es una plantilla en la cual se demuestra cómo están relacionadas las diferentes áreas, y acá llegamos a otra parte del repaso que es importante. Esto no está en el texto, yo lo agregué, pero son cosas que ya vimos. ¿Se acuerdan que era un neurotransmisor? ¿No? Es una sustancia química que se transportaba por los axones, bueno, a través de... Bueno, eso. Eso. Es una sustancia química sintetizada en la neurona, liberada del espacio sináptico por un potencial de acción para interactuar con otras células, alterando sus propiedades bioeléctricas o bioquímicas necesarias para el intercambio de información nerviosa. Teníamos la clasificación, que eran en aminas biógenas, cuyas aminas eran la ACH, que significa acetilcolina, la NA, que significa noradrenalina, la A, que es la adrenalina, la D, que es la dopamina, la 5-HT, que es la serotonina, y las histaminas. Después teníamos los aminoácidos, que eran el GABA, el glutamato y la glicina, los nucleótidos o nucleósidos, la ATP y la adenosina, y los péptidos, la endorfina, la somatostatina y la sustancia P. Ya me van a entender por qué voy a esto. Los criterios para ser clasificados como neurotransmisor eran 3: la distribución, la liberación y la identidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, y así llegamos al tema que hoy nos convoca, a la otra parte del tema que hoy nos convocaba, que es sistemas moduladores difusos. Fíjense que el título de nuestra plantilla dice circuitos funcionales neurobiológicos. Y en la primera parte del teórico, ¿qué tipo de conceptos dimos? ¿Dimos conceptos que tenían que ver con sustancias o dimos conceptos que tenían que ver con estructura? Con estructuras. Para estructura. Claro, porque entonces repasamos dónde sucede la cosa. O sea, en qué lóbulo, en qué área de asociación, cómo se construyen esas áreas de asociación. Ahora, lo que vamos a dar es qué circula por esas áreas, ¿sí? Y lo que circula por esas áreas, ¿qué son? Los sistemas moduladores difusos. Muy bien, cuyos sistemas moduladores difusos, más que nada, la sustancia que circula en esos sistemas son los neurotransmisores. Por eso repasé el concepto de neurotransmisor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Porque si ustedes tienen el texto, salta de estructura a sistema modulador difuso directamente. Profe, ¿puede volver a repetir lo último de qué eran los sistemas moduladores difusos? O sea, están incluidos dentro de circuitos funcionales. Claro, yo repaso anatomía para saber dónde, cuál es la estructura funcional en donde sucede la respuesta humana. Después repaso neurotransmisores porque es a través de lo cual nos comunicamos y se transmite el mensaje químico. Y ahora introduzco el concepto de sistemas moduladores difusos, ¿por qué? Porque es la forma a través de la cual esos neurotransmisores, para decirlo más simple, usan siempre la misma vía. ¿Me siguen? Ahora sí, profe, gracias. Bien, entonces, por eso lo salté de un tema al otro. Porque si yo les veía las caras a ustedes, me van a decir, ¿qué tiene que ver volver a neurotransmisor? Entonces yo, leyendo cómo estaba el texto y viendo la plantilla,
volví a neurotransmisor para decir que ahora tengo que entender y repasar qué es lo que circula en esos sistemas moduladores. ¿Estamos hasta ahí? Profe, lo que quiere decir que los neurotransmisores siempre usan la misma vía, quiere decir que cada clasificación de neurotransmisor usa una vía específica. Sí, por eso dice, su centro está constituido por un grupo pequeño de neuronas, algunos miles. Se ubica centralmente, generalmente en el tronco encefálico. Cada neurona influye en muchas otras, más de 100.000. Las vías del neurotransmisor forman sustratos moleculares y anatómicos que sintonizan las neuronas dentro del circuito. Estas sinapsis permiten el paso al medio extracelular e influyen en muchas otras neuronas en vez de confinarse a la hendidura sináptica. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Bárbaro, eso quería escuchar. Bien, y acá llegamos a una ejemplificación de cómo estos sistemas de neurotransmisión, denominados sistemas moduladores difusos, actúan, digamos, de acuerdo. Usamos el semáforo para ejemplificar cuál sería la función, ¿no? La serotonina sería, cuya función sería inhibitoria, la dopamina es reguladora, a veces inhibe, a veces no, depende de cómo esté circulando en nuestro cerebro, y la noradrenalina es onda verde, siempre está activa, siempre está un para arriba, ¿sí? Esta foto es un ejemplo de lo que viene ahora. Y empezamos a desarrollar del semáforo de abajo para arriba. Empezamos con el sistema noradrenérgico. ¿Se ve la flecha verde o no se ve la flecha verde? Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es esta flecha verde? Puede ser lo mismo que estábamos viendo hoy de cómo, no sé cómo decirlo, cómo va llegando la información, puede ser. ¿Cómo circula la noradrenalina? Claro, bien. La flecha verde significa por dónde difunde esa noradrenalina, ¿sí? Y preste la atención a este concepto, locus coeruleus o locus coeruleus, lo van a encontrar de la misma forma, que es donde se produce la noradrenalina, ¿sí? ¿Y dónde está? Fíjense que está en el tronco encefálico, ¿sí? Bien. ¿Cuál, profe? Disculpe. Ay, yo tampoco. Yo me perdí. ¿Qué perdiste? ¿Dónde es que se produce la noradrenalina? En el... En el locus coeruleus o locus coeruleus. Es lo mismo. Ajá, que está cerca del tronco. Claro. Del tronco. Y acá la descripción que nos dice, la noradrenalina es una catecolamina sintetizada por neuronas noradrenérgicas ubicadas en la protuberancia, en el locus coeruleus. Estas neuronas proyectan axones hacia el hipotálamo, hacia el tálamo, el sistema límbico y la corteza cerebral. ¿Sí? Ese sería el circuito por el cual difunde la noradrenalina. ¿Sí? Hipotálamo. Que proyectan axones significa eso, difuminar la información. Claro, muy bien, significa eso. La secreción de la noradrenalina interviene en la modulación del estado de vigilia, con la que se incrementa el estado de alerta y se facilita la atención para actuar frente a un estímulo. Tiene que ver con la memoria, con el aprendizaje, con el impulso y la motivación, con la ira y el placer sexual. Los bajos niveles de noradrenalina correlacionan con el aumento en la somnolencia. O sea que ahora capaz que hay muchos que tienen la noradrenalina en baja, pero bueno. Seguramente. Bien, y así esto sería práctico. ¿Qué estoy mostrando en esta plantilla?
lo mismo de hoy, por dónde circula la noradrenalina. Muy bien, lo mismo de hoy por dónde circula la adrenalina. Y ahora le agregué otra cosa más. Por eso dice CPF, CAP, NA, T. ¿Qué le agregué? Las estructuras. Eso, brillante, eso quería escuchar. Por eso tanto lío de lo que hablábamos antes. ¿Me entienden? Sí, profe. Y depende, los niveles por donde circule y las conexiones sinápticas de las estructuras por donde circule, la respuesta que va a producir ese sujeto. ¿Sí? Bien. Y así llegamos al otro neurotransmisor que era la serotonina. La serotonina, ¿qué característica tenía? ¿Que era inhibidora? Era inhibitoria, muy bien, genial. Era inhibitoria, genial. Fíjense, me estoy fijando si alguien quería entrar, pero parece que no, o sí, perdón que no lo acepté. Fíjense, las flechitas rojas indican nuevamente por dónde difunde. Y todos estos globitos rojitos acá abajo es donde se produce. ¿Sí? Por eso si seguimos, la descripción dice, la serotonina 5-H-hidroxitriptamina o 5-HT es una indolamina sintetizada en las neuronas serotoninérgicas de los 6 núcleos de RAFE, tronco encefálico, en el sistema nervioso central y en las células enterocromafines, células de Kluczynski, en el tracto gastrointestinal de los animales y del ser humano. La acción serotoninérgica es fundamentalmente inhibitoria. Entre las principales funciones de la serotonina está la de regular el apetito mediante la saciedad, equilibrar el deseo sexual, controlar la temperatura corporal, la actividad motora, las funciones perceptivas y cognitivas. ¿Sí? Ejemplo, cuando uno tiene la serotonina en baja, y uno de los síntomas de los trastornos del estado de ánimo es que las personas comen mucho, muchísimo. No tienen regulación de la saciedad. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, profe. Bien, la serotonina modula otros neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. Están relacionados con la angustia, la ansiedad, el miedo, la agresividad, así como los problemas alimenticios. ¿Qué quiere decir esta oración? Esta oración nos lleva de nuevo al título al título de la segunda parte de este tema, que es sistema modulador difuso, que no solamente difunde por todo el circuito, sino que se interrelaciona con los otros dos, que sería la otra cosa que tenemos que agregar. ¿Sí? Y al interrelacionarse, ahí es donde el modula quiere decir que modifica algo en ese neurotransmisor. Claro, muy bien. Porque no te olvides que la serotonina es inhibitoria y la adrenalina, la noradrenalina de la cual veníamos hablando antes, es excitatoria. Sí, profe. ¿Te acuerdas? Entonces debe haber como un equilibrio entre ambas. La serotonina también es necesaria para elaborar la melatonina, propagandas, ¿han visto la ovejita de la melatol? Que la melatonina es inductora del sueño, una proteína que es fabricada en el cerebro, la glándula pineal, y es la encargada de la regulación del sueño. Supuestamente la melatonina la serotonina baja de noche porque necesita el componente principal para producir melatonina, entonces por eso nos da sueño y eso se asocia con los ritmos circadianos. Pero algunos de los asistentes mis prácticos yo también les he dicho que hay gente que no entra dentro de esta definición biológica, porque le puedo asegurar que con un sol de las 3 de la tarde duerme la siesta y no tiene ningún problema.
Ahí es donde O la pasan actividad. toda la Le noche doy un despiertos, le o puedo dar un pasan de ejemplo despiertos y no capaz. pueden dormir. ¿Cómo? No, le decía que le puedo dar un ejemplo como para que se ubiquen, digamos, con las dos. Que la melatonina le da una medicación, tiene un nombre comercial a los pacientes psíquicos generalmente para que puedan dormir de noche, que se pasan de rosca, por así decirlo. Y la nora le dan a los que están chocados, por ejemplo, alguno que tenga alguna hemorragia o se le baja la presión, les dan noradrenalina. Siempre. Le damos la adrenalina para que suba, como es excitatorio, Magalí, para que suba y se vuelva a conectar, ¿no? Sí. Y la otra, la mela, se la dan para que duerman, digamos, a los pacientes. Tiene un nombre bastante similar igual la medicación. En los pediátricos la usan mucho. Exactamente. La serotonina aumenta al atardecer, ya que a partir de ella se sintetiza la melatonina, que era lo que acabo de decir, por la noche. La melatonina disminuye al amanecer, que es cuando se inhibe su síntesis, aumentando así la serotonina, que ya no es transformada en melatonina. No sé lo que estaba por decir Nazarena, o si alguien más quiere participar, ningún problema, pero vuelvo a decir, yo conozco gente que, digamos, se va con esta cuestión de dormir con el sol, no tienen ningún problema. Y acá, en esta plantilla que estamos mostrando, anterior, ¿qué unimos en esta plantilla? También se ve las estructuras por donde pasa la serotonina. Muy bien. Y, por ejemplo, ustedes que me están prestando atención a mí, ¿cuál sería la estructura fundamental que en este momento tiene mucha serotonina? De las que mencionamos anteriormente. La corteza prefrontal. La corteza prefrontal, sobre todo la cingulada anterior que tiene que ver con la atención. Y ahí entendieron por qué hay plantillas que por ahí no tienen que ver con el texto, pero sí con tratar de que el recurso pedagógico... ¿Me siguen? Sí, profe, y sí sirven. Bueno, entonces ahí seguimos y llegamos a la dopamina. ¿Se ven las flechitas azules? Sí, profe. Bien. Y fíjense que tunde por el estriado, que acá dice striatum, y por el lóbulo frontal y nuestra corteza prefrontal y el área tegmental ventral. Los impulsos, la sustancia negra, los impulsos, las conductas, las ejecuciones, la planificación. La dopamina es una catecolamina que se sintetiza en los núcleos de las neuronas dopaminérgicas presentes en la paz compacta de la sustancia negra, ¿sí? Y en el núcleo arcuato del hipotálamo. Entre sus funciones en el sistema nervioso central destacan la modulación del comportamiento y la cognición, o sea que necesitamos dopamina para aprender, la actividad motora, la motivación y la recompensa, o sea que acá Pablo estaría muy contento, la regulación de la producción de la leche, que está íntimamente, funcionan en una sincro perfecta con la prolactina. El sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. ¿Sí? Nuevamente lo que presenté anteriormente. Y ahí llegamos a esto que sería como una forma de sintetizar cómo entre las tres deberíamos todos tener más o menos esta sincro armada. ¿Sí? Fíjense. Entre medio está el humor, la emotividad y la cognición, que regula la noradrenalina, el alerta, la memoria, la atención y el aprendizaje. Que regula la serotonina, la impulsividad, la ansiedad, la irritabilidad, la agresividad. Que regula la dopamina, la euforia, el placer y la motivación. Entonces necesitamos un poco de cada una para una cuestión óptima. Hay veces que vamos a tener más euforia,
hay veces que vamos a tener más impulso, y está bueno. El problema son los excesos en ambos lugares. Y hay veces que vamos a necesitar mayor atención y mayor memoria, porque, por ejemplo, tenemos que rendir, ¿no? Bien. Y esta es una diapositiva que la idea de la fisiología se une con la anatomía para que en muchas estructuras pequeñas se producen estos neurotransmisores. Presentamos el sistema colinérgico, que el sistema colinérgico nos habla de la acetilcolina, otro neurotransmisor, y este neurotransmisor es una amina con importantes funciones en la unión neuromuscular. ¿Se acuerdan? ¿Sistema nervioso autónomo? ¿Qué pasó? ¿Con cuál diapositiva? ¿Empiezo con la colinérgica de nuevo? ¿Ese? ¿Este? Bien. Esta diapositiva es un ejemplo acerca de cómo funcionalmente, estructuralmente, los núcleos en los cuales se producen estos neurotransmisores están íntimamente relacionados. Está para presentar eso nada más. Y así seguimos al otro neurotransmisor que tenemos que desarrollar y que forman el sistema colinérgico. Cuando hablamos del sistema colinérgico estamos hablando de por dónde difunde y dónde se produce la acetilcolina. La acetilcolina es una amina con importante función en la unión neuromuscular. ¿Se acuerdan del sistema nervioso autónomo? Las fibras postganglionares del sistema nervioso parasimpático, el núcleo caudado y el tronco cerebral. Esta acetilcolina, recuerden que tenía receptores muscarínicos, metabotrópicos y nicotínicos ionotrópicos, que luego de unirse al receptor es inactivado por la acetilcolinesterasa. Existen dos tipos de proyecciones colinérgicas: las que se producen en el núcleo del tallo cerebral, con proyecciones múltiples a áreas cerebrales como el córtex prefrontal, tálamo, hipotálamo, amígdala, hipocampo, y con funciones de regulación en la cognición y el despertar. Y las originadas del cerebro anterior basal, que se proyectan hacia el córtex prefrontal, hipocampo y amígdala, implicadas en la memoria. ¿Sí? Y ahí tenemos lo que serían las proyecciones colinérgicas, acetilcolina, unidas a la anatomía. Una cosa más a decir que no está en la plantilla, pero me parece importante que lo tengan. Fíjense que la plantilla empieza hablando de una importante función en la unión neuromuscular y termina diciendo las originadas del cerebro anterior basal que se proyectan hacia el córtex prefrontal, hipocampo y amígdala implicadas en la memoria. La acetilcolina tiene que ver fundamentalmente con producir ese movimiento y sostener ese movimiento, así como la dopamina. Pero también tiene que ver con la memoria en el aspecto de la fijación de nuestra memoria. Y en esto dice inactivada por la acetilcolinesterasa. Hay una enfermedad que es el Alzheimer, y básicamente el Alzheimer se produce por una destrucción de la acetilcolina. Y donde se empieza a notar los deterioros en la memoria. ¿Por qué? Porque este neurotransmisor deja de funcionar como debe funcionar. ¿Sí? Profe, yo tenía entendido que tenía que ver con la sustancia. Perdón, se lo corté sin querer, con la sustancia gris. No nada que ver. ¿Qué tenía que ver?
sustancia gris. Es esa patología. Sí, tiene que ver con la sustancia. ¿Por qué tiene que ver con la? Está bien lo que estás diciendo, no está mal, pero es porque hay una pérdida de la sustancia gris que viene a ser los núcleos neuronales. ¿Por qué? Porque los núcleos neuronales que hacen a la fijación de la memoria, que se produce a través de la correcta difusión de la acetilcolina y de una sinapsis especial que es la pronunciación a largo plazo, dejan de funcionar. ¿Me seguís? Sí, como que al dejar de funcionar, dejan de estar estimulados y ahí se observa la degradación, puede ser en una resonancia. Claro, muy bien. Yo acá te estoy mostrando la parte fisiológica, si quieren en términos que decimos, de qué es lo que le pasa en el Alzheimer desde la no circulación de un neurotransmisor. Vos lo que me estás diciendo es la parte anatómica, porque se ve que los núcleos grises van desapareciendo. ¿Mm? Claro. Es dos partes de la misma enfermedad, ¿me seguís? Sí, total. Profe, Sí. ¿puede repetir lo que dijo hoy cuando estaba en esta plantilla sobre la memoria? Porque primero dijo como que tiene que ver con producir ese movimiento, sostenerlo como la dopamina, y después dijo que tiene que ver con la memoria, y ahí me perdí, no me acuerdo qué había dicho. Relacionado a la fijación. Exactamente. Porque vos fíjate que en esta plantilla tenés como 5 conceptos todos juntos. ¿Vieron la capacidad de resumen que tenemos? Sí. Vuelvo. Bueno, tengo como 5 conceptos. En esos conceptos de esa plantilla... No, esperen chicos. En esos conceptos, lo que me está diciendo es que, ahí está, arriba, en la primera oración, me está hablando de, es una amina con importante función en la unión neuromuscular. ¿Me seguís? O sea que tiene que ver cómo se produce el movimiento. Y en la última oración dice, las originadas del cerebro anterior basal que se proyectan hacia el córtex prefrontal, hipocampo y amígdala, implicadas en la memoria. O sea, ¿qué te quiero decir acá? Que la acetilcolina es tan importante para la unión de las fibras neuromusculares, para su acción en el sistema nervioso autónomo y para la memoria, ¿sí? Y que una alteración en ella, como por ejemplo producir acetilcolinesterasa, te lleva a ver deterioro tanto en la memoria como en la producción del movimiento, si lo querés pensar de esa forma. Y esas dos características te pueden llevar a pensar en un posible Alzheimer, sin una necesidad, como decía Magali, de un deterioro núcleo gris. ¿Por qué? Porque puede ser que en la resonancia vos no veas tanto deterioro anatómico. ¿Me siguen? O sea que el córtex prefrontal, en donde estamos hablando recién, capaz que no está, digamos, aplastadito. Pero, por ejemplo, la persona ya se empieza a olvidar de cosas. Y se empieza a poner más lenta, o empieza a tener menos reacción neuromuscular frente a cosas que tiene que resolver rápido. Por ejemplo, se quema, o por ejemplo, se empieza a poner torpe, ¿sí? Y eso pueden ser indicadores de este tipo de patología. ¿Sí? ¿Se comprendió Claro, mejor? afecta como el movimiento motor y al mismo tiempo el tema de la memoria, digamos. Claro, ahí está. Estos dos lados. Los dos lados. Gracias. Exactamente. Y se produce, vuelvo a repetir, en las proyecciones en los núcleos del tallo cerebral, en 4 pequeños núcleos del tallo cerebral, y estos se pueden difundir hacia el cerebro anterior basal.
¿sí? La acetilcolina es un neurotransmisor que después no le vamos a dar tanta importancia en el desarrollo de las enfermedades que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, y lo vamos a ver recién cuando lleguemos a demencias, particularmente Alzheimer y demencia frontotemporal. Pero necesariamente es importante que lo sepan, porque por la implicancia de por dónde difunde, porque difunde por muchos lugares. ¿Sí? ¿Qué es lo que mostramos acá? Y acá mostramos las proyecciones de la acetilcolina desde el cerebro anterior basal. ¿Sí? O sea, es lo mismo que digo anteriormente, pero uniendo las dos explicaciones. La que nos faltaría sería las vías histaminérgicas, porque se acuerdan que uno de los neurotransmisores eran las histaminas. La histamina es una amina presente en el hipotálamo y en la sangre, plaquetis mastocitos y en el estómago. Regula el despertar, el comportamiento sexual, la secreción de hormonas de la hipófisis y la presión arterial. En la figura de al lado está lo anteriormente presentado. Por ejemplo, dice TMN, núcleo tubero mamilar, el cual provee aferencias hacia casi todas las regiones cerebrales y la médula espinal. Fíjense que una de las funciones es regular el despertar. Cuando uno tiene alergia y toma un antihistamínico, una de las cosas que le sucede es que tiene mucha somnolencia, ¿no? Algunos de ustedes seguramente han de haber tomado alguno de estos. Y acá llegamos a un tema que a mí me encanta, no sé, que es la de circuitos funcionales, o sea, los circuitos anatómicos y los sistemas moduladores, ¿sí? Y como ya son las 10:26, y no sé hasta qué punto están prestando atención, o si están bien, o cosas por el estilo, no, veo que estamos, me aguantan 4 minutos. Si quieren, desarrollamos una unión entre la integración del circuito y los sistemas moduladores. Uno solo, ¿sí? ¿Puede ser? Alma, Leonor, Brisa, Alejandro. Con la condición de que no entren en el examen. Con la condición que no entren en el examen. Dale, te acepto la condición. Genial, genial. Vamos Lo que quieras, profe. Dale, genial. Hoy por mí, mañana por ustedes. Dice, interacción córtico-corticales. Son los BUC. ¿Qué es la integración? Acá es como que terminamos de darle la frutilla al postre, digamos. Acá integramos circuito, que sería anatomía, con los sistemas moduladores difusos, que es por donde actúa un neurotransmisor. Esto se denomina integración córtico-cortical. Son los bucles de información que comunican e integran regiones diferentes de la corteza, mediados por aferencias de los nodos de neurotransmisión. ¿Sí? Muy chino para esta altura de la noche, ¿no es cierto? Bien. Y acá llegamos a uno, el que menos me gusta, pero es el más entendible. El que más me gusta a mí es el de la emoción. El primero de ellos, que es el circuito córtico-estradial tálamo-cortical. Fíjense, córtico-estradial tálamo-cortical. Córtico, ven acá, se nota arriba, lástima que no activé el puntero. Fíjense que arriba, a la izquierda tienen como una casita de chinito, así. Sí. Bueno, ahí. Sí, en un área verde. En un área verde, muy bien.
el primer triángulo grande. Eso sería la primera neurona de la CPFDL. ¿Qué significa CPFDL? ¿Qué les parece a ustedes? Corteza prefrontal dorsolateral. La segunda neurona con la cual sinapta es el estriado. La tercera neurona con la cual sinapta es el tálamo. Y de ahí vuelve a la CPFDL. Entonces esto sería el hipotético bucle para las funciones ejecutivas. ¿Qué es esto? Ese circuito se pone en marcha cuando ustedes, por ejemplo, están planificando y ejecutando una acción. ¿Sí? Ejemplo, sentarse a leer neuro para rendir el examen. ¿Sí? Estos circuitos permiten que la información sea enviada fuera de la corteza, manteniendo el feedback necesario para su regulación. Los neurotransmisores suelen inervar los 3 niveles implicados en el bucle. ¿Cuáles son los 3 niveles implicados en el bucle? La corteza prefrontal, dorsolateral, el estriado y el tálamo. Sí. ¿Qué quiere Bien decir? entendible igual, profe. Capaz que no es el que ¿Cómo? más les gusta, pero bien entendible, digamos. Está bueno. Bueno, Bastante bárbaro. claro. Gracias. Entonces, el bucle para las funciones ejecutivas sería la CPFDL, regula las funciones ejecutivas, la resolución de problemas y el análisis. La segunda neurona que hace sinapsis, que es el estriado, la F, que quiere decir función, regula la función motora. Esa retransmite al corte prefrontal, pero antes pasa por el tálamo, que regula el dolor, la sensibilidad y el alerta. ¿Sí? Entonces, esas 3 neuronas tienen que estar en conexión cuando yo quiero ejecutar algo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Profe, ¿esto en qué página del cuadernillo está? Esto no está en ninguna página, esta se las tengo que subir porque no está en ninguna página. Esto es como terminar de darles a ustedes cómo se van interrelacionando las partes. ¿Sí? Bueno. No sé. Bien. Y nos faltan varios bucles, y a esto después le tenemos que agregar que los neurotransmisores difunden sobre esos bucles. ¿Sí? Nos queda el bucle de la atención, el bucle de la emoción, el bucle de la impulsibilidad-compulsibilidad y ninguno más, porque el de las histaminas lo sacamos de contexto. ¿Sí? Bien, y siguen ahí. ¿Cuántos bucles serían? 4. Son 4. Presentamos 4, hay más, hay muchísimos más. Si quieren le paso la indicación del libro en donde pueden encontrar los hipotéticos bucles. Sí, los veo tan entusiasmados que capaz que le paso No se emocione. No, está bien que no se emocione. Eso sería como ejemplo para que ubiquemos más o menos. Una cosa así sería. Ese sería como el broche de oro en el cual se está comprobado a través de las resonancia magnética por emisión de positrones, si alguno tiene acceso a alguna de estas, de cómo el contraste radiactivo difunde por estos bucles cuando, por ejemplo, yo que tengo presente acá el de la impulsibilidad, yo tengo la corteza
prefrontal orbitaria, demasiada noradrenalina y demasiada dopamina. Entonces, cuando yo tengo demasiada noradrenalina y demasiada dopamina, es como que tengo un sujeto o una mujer muy exaltada, muy activa, muy violenta, si queremos decirlo así. ¿Sí? Esto que planteamos como hipotético bucle se ve en ese tipo de estudios. Bien. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Nos quedarían 3 bucles. Yo dije que iba a dar uno solo. Me siento agradecida que se hayan quedado hasta esta hora. Y bueno, escucho preguntas, alguna otra cosa a dejar en claro para el parcial. No, yo quería decir, por ahora no tengo dudas, pero yo quería decir que ponerle la clase pasada estaba re perdida, creo que estaba entrando en crisis, porque encima empezaron a hablar de parcial, yo no entendía ese tema que estaban explicando, y este tema lo entendí, así que nada. Gracias. Perdóname, me voy a arreglar un poquito, voy a salir mejor contenta. ¿Me puede repetir bien entonces hasta, lo voy a poner en guías, hasta qué guía entra en el parcial? Información, y eso va a quedar grabado, por favor, información que todavía no es confirmada, pero lo más probable es que llegue hasta la guía número 5. Profe, ahí justo publicó, al menos mi profesora de prácticos, que llega hasta la guía 5 el parcial. Bien, ¿quién es tu profesora de práctico, Brisa? Uriburu. Uriburu. Bien, bárbaro. Bien, llega hasta la guía número 5. Digo también es por llega... donde vamos más o menos nosotros, profe, el práctico también vamos por ahí. Claro. Para los seguidores, porque les agradezco, para la altura de la noche son seguidores, y para los de mis prácticos, vamos bien. O yo soy muy optimista, pero vamos bien. Si se conectan el martes y le ponemos onda, llegamos re bien. Al martes. Por ahí, si quieren, los del martes, y con esto corto la grabación, pero no se vayan, por favor. Si ustedes quieren, el martes lo que podemos hacer es hacer un práctico, digo yo, usado para